El PRIAN volvió a hacer lo de siempre, darle la espalda, sin pudor, al pueblo de México, pues mientras se discutía la nueva ley de vivienda, una iniciativa clave para garantizar algo tan básico como un hogar digno, pues se lanzaron en contra y anticiparon su voto negativo. Y es que trataron de encender las alarmas, diciendo que se pondría en riesgo los ahorros de los trabajadores, que el Fobiste usaría los fondos de vivienda para construir, como si invertir en vivienda fuera un crimen. Hablaron de cifras millonarias, intentaron sembrar miedo, pero omitieron algo clave. El dictamen es claro, hay límites, hay reglas, hay candados. Ninguna acción puede comprometer la estabilidad financiera ni los derechos de los trabajadores. Mientras, del lado de la 4T se habla de algo que durante años fue ignorado: el derecho real a una vivienda digna, porque hay que decirlo como es. En los gobiernos neoliberales, las viviendas eran una burla. Casas diminutas, mal construidas, alejadas de todo, verdaderos cajones de concreto abandonados a su suerte. Pero con esta ley todo cambia y la oposición está en contra porque al parecer les incomoda profundamente que el Estado no solo entregue créditos, sino que también construya, rehabilite, adquiera viviendas y hasta urbanice terrenos, es decir, soluciones reales, de fondo, para un problema histórico. Gracias. Muchas gracias, compañeras, compañeros, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. En Movimiento Ciudadano pensamos que la falta de acceso a la vivienda es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestro país. Es un problema que se traduce en un déficit de 8 millones de viviendas. A esto hay que sumarle también pues el acelerado crecimiento de los precios. Poco más del 50% se ha incrementado en las últimas décadas. Y esta falta de acceso a la vivienda impacta a varios sectores de la población, pero sobre todo afecta directamente a los jóvenes. Es el caso particular de este segmento de la población, que estamos hablando de casi 3 millones de viviendas que faltan para poder entregarlas sobre todo a los jóvenes en nuestro país. Por ello, como Movimiento Ciudadano hemos apoyado las diferentes reformas que se han presentado en este Senado con esta intención. Así votamos en favor de las reformas constitucionales para establecer el derecho a la vivienda adecuada, para que el Infonavit pudiera construir y rentar vivienda. La minuta de reforma que hoy estamos discutiendo para nosotros tiene sobre todo 3 aspectos fundamentales. 1, busca sustituir el término vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada. 2, fortalece la articulación institucional entre entes públicos encargados de la vivienda. Y 3, otorga diversas atribuciones en materia de vivienda al Infonavit y Fobiste. Sobre los 2 primeros puntos, quiero comentar que Movimiento Ciudadano está a favor, los vemos positivos. Sin embargo, son diversas nuestras observaciones con relación a las atribuciones que en materia de vivienda se pretende otorgar vía el artículo 56 al Infonavit y al Fobiste. En el caso del Infonavit, como lo manifestamos durante la discusión de las reformas de febrero del año pasado, no estamos de acuerdo en que se delegue la construcción de vivienda a una empresa filial de derecho privado y sin participación tripartita, como lo señalamos en la reforma anterior. Mucho menos estamos de acuerdo en que se pongan en riesgo los recursos, los fondos de los trabajadores, que es dinero directamente recogido, recabado pues, de sus ahorros. Por lo que respecta al Fobiste, la situación todavía es mucho más delicada que la que vimos en la reforma o en la propuesta del año pasado. En febrero del año pasado, la presidenta presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la ley del ISSSTE. Seguramente todos recordaremos esa propuesta. En la página 7 de esa propuesta se señala que es necesario que dicha modificación se lleve a cabo para regresarle al Fobiste las atribuciones en materia de adquisición, construcción, rehabilitación de vivienda. Y esa reforma, si ustedes recuerdan, se detuvo
derivado de las propuestas multitudinarias de los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo de la CENTE o del CENTE. Hoy, lo que nosotros vemos con esta propuesta es que de nueva cuenta se propone esta reforma de modificación a esta ley del FOBISTE, pero no se está haciendo de manera transparente, pues se está recargando en un artículo aparentemente menor, de otra ley aparentemente menor, pero que al final busca el mismo objetivo, que es otorgarle al ISSSTE, al FOBISTE, la facultad de tocar los fondos de los trabajadores del Estado. Y hay que decirlo con todas sus letras, con esta reforma lo que se busca es justamente eso, permitirle al FOBISTE que ponga en riesgo los recursos de los trabajadores del Estado. Estamos hablando de 286,000 millones de pesos, que son los que están en el Fondo de Vivienda del ISSSTE. Eso es lo que hay a diciembre del 25. Esos recursos de los trabajadores son de los que hoy se pretende disponer. Y es decir, en español, ¿qué queremos decir? En la reforma del Infonavit del año pasado se otorgaron el permiso para hacer uso de los recursos de los trabajadores de la empresa privada. Ahora lo que se está proponiendo es darse el permiso o darle permiso al gobierno para que ahora pueda disponer de los recursos de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, en esta ocasión estamos hablando de los recursos de los maestros, de los bomberos, de los policías, de los médicos, de los trabajadores del metro, de los trabajadores de este Senado, de la Cámara de Diputados, que todos sus ahorros de vivienda los pueda disponer el gobierno. Concluyo, compañera secretaria, presidenta también de muchas comisiones, solamente señalando que el voto de Movimiento Ciudadano en esta participación será en abstención, en tanto puedo terminar la consulta con nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias. Es cuanto. Nuestro compañero y amigo, el senador Ricardo Anaya, en voz del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Adelante. Muchas gracias. Con el permiso del presidente y de la presidenta. A nosotros nos preocupa muchísimo esta reforma, porque es una de esas reformas que parecen muy buenas, pero que en realidad representan un peligro brutal para el dinero, los ahorros de la gente. Si alguien que nos está escuchando tiene Afore, es decir, si le llega un estado de cuenta como estos, debería estar muy preocupado, particularmente si trabaja en gobierno, policías, maestros, médicos, como decía la compañera Barrales, gente que trabaja en el metro, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el gobierno federal, y tendrían que estar muy preocupados porque se está poniendo en riesgo su dinero, sus ahorros, y lo voy a explicar. Yo veo esta reforma ya como parte de un patrón que tiende a repetirse, en donde la gente de Morena hace un buen diagnóstico, identifican un problema que es real, pero después plantean una solución que no solo no resuelve el problema, sino que puede agravar el problema. ¿Por qué el diagnóstico es correcto? Porque es verdad. Hacen falta más casas para maestros, para médicos, para maestras, para trabajadores de gobierno. Eso está bien. Hace falta que las casas sean dignas, que sean más grandes, que estén bien ubicadas, que la gente no se tarde 2 horas, 3 horas en el transporte público para llegar, que tengan servicios de calidad. En eso estamos de acuerdo. El problema es de dónde quieren tomar el dinero para construir esos fraccionamientos. Este es un estado de cuenta típico que le llega a una persona a su casa. Es tu Afore. La gente normalmente solo ve el saldo total. Por ejemplo, esta persona ya tiene ahorrado 1.3 millones de pesos. Aquí lo importante es ver que hay un renglón chiquito que es la subcuenta de vivienda. Esta persona, por ejemplo, ahí tiene ahorrados 370,000 pesos, que son suyos. Esto es una cuenta de banco. Acá hay otro ejemplo, este es un Afore de Profuturo. En este caso, la persona en su subcuenta de vivienda tiene ahorrados 188,000 pesos. El problema de esta reforma es que le permite al gobierno de Morena tomar
estos recursos, no recursos públicos, recursos de la gente que hoy están bajo su administración, para ponerse a construir fraccionamientos. Y dijeran ustedes, bueno, es que estos de Morena son extraordinarios administradores, es decir, cuando hacen obra pública les termina saliendo inclusive más barato de lo que presupuestaron, pero no es el caso. Vean los casos concretos. Dos Bocas, dijeron que les iba a costar 160,000 millones, terminó costando 330,000 millones, o sea, les costó el doble de lo que habían planteado. El Tren Maya peor todavía. Dijeron que iba a costar 150,000 millones, se gastaron 500,000 millones, o sea, el triple. Cuando tú haces un fraccionamiento de interés social, si te sale 10, 15% más caro de lo que habías presupuestado, quiebras la empresa. Ahora imagínense, con estos de Morena, que las obras les cuestan el doble o el triple. Y en parte es por incompetentes, pero también es porque hay muchísima corrupción. O sea, revisen los audios, ahí están en internet. El sobrino de López Obrador diciendo que en el balastro, es decir, la grava que se pone en las vías del tren, estaba entregándolo de mala calidad, lo reconoce en el audio, reconoce que le va a dar dinero al laboratorio para que certifiquen que sí es de buena calidad. Y en el caso del tren interoceánico, no solamente implicó un desfalco económico, murieron 14 personas. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con que Morena tome el dinero de la cuenta de la gente. Ya lo habíamos denunciado en febrero, nada más que en febrero eran empleados, trabajadores del sector privado, estábamos reformando la ley del Infonavit. Ahora es exactamente lo mismo, pero son los ahorros de trabajadoras y trabajadores de gobierno. No podemos estar de acuerdo. Ahora, con el dinero de la gente, no. Porque si el proyecto sale mal y quiebran la obra, no se va a perder el dinero del gobierno, se va a perder el dinero de los ciudadanos. ¿Cómo sí? Que el gobierno facilite los trámites, otorgue permisos, obligue a los desarrolladores a hacer casas de calidad, de tamaño digno, bien ubicadas, con servicios de calidad, pero que sean los empresarios los que arriesguen su dinero, y si el negocio sale bien, pues podrán tener una utilidad, pero si sale mal, que pierdan ellos su dinero, no la gente va a perder sus ahorros. Entonces, estamos de acuerdo con el diagnóstico. Por eso, la reforma constitucional, que fue el origen de toda esta discusión, la votamos a favor en 2024. Claro que queremos más vivienda, vivienda digna, más grande, mejor ubicada, pero así como en febrero de 25 votamos en contra de la ley del Infonavit, hoy tenemos que votar en contra de esta reforma a la ley de vivienda por la misma razón, porque no es correcto, no es justo que el gobierno tome el dinero de la gente. Concluyo con esta idea. En el caso de Dos Bocas, del Tren Maya, también era dinero de la gente, pero al final la gente ya pagó sus impuestos, ya da por descontado ese recurso. Es grave, pero esto es mucho más grave, porque este es dinero que está en las cuentas de banco de los ciudadanos. Y si sale mal el proyecto, la gente va a perder su dinero. Entonces, claro que queremos que haya vivienda digna, pero de ninguna manera vamos a acompañar este atraco, y es por eso que nuestro voto va a ser en contra. Es cuanto. Le agradecemos, senadora Anaya, y cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Pues miren, escuchaba y me parece que si algo es el símbolo más claro de lo que ha sido el atraco a la nación, pues es la suavicrema que tenemos en Reforma, ¿no? Entonces, si nos detenemos en abaratar el debate, porque entiendo las razones que pueden tener la oposición, sin embargo, hay una fortaleza de lo que hoy ha hecho, porque tuvo que llegar un gobierno humanista. Tuvo que llegar un gobierno donde en el centro están los trabajadores, donde en el centro está la vivienda como un derecho, no como un privilegio. Y eso es lo que estamos construyendo. Sí estamos desmontando un modelo donde no estaba previsto realmente detonar estas acciones que se han hecho
Y yo traigo cifras porque les gustan también a la oposición decir cifras, pero yo les quiero decir que según los informes del 2019 al 2024, 5.8 millones de personas han salido del rezago habitacional. Es decir, hay un propósito no solamente a través de las instituciones encargadas de hacer y detonar la acción de vivienda, como puede ser para los trabajadores, que gracias también al aumento salarial que se logró con el gobierno que encabezó Andrés Manuel López Obrador, pues también hubo justicia para los trabajadores. No vengamos y no hay que engañar a los mexicanos con estos discursos y disfrazar de amenazas, y muchos dijeron que no había en estos organismos encargados, en el caso de Foviste, organismos que no existe un carácter tripartita, y esa es una mentira. Quienes hemos estado dándole seguimiento con seriedad al tema de vivienda, sabemos que sí existe el carácter tripartita. Sí creo que tenemos como comisión de vivienda, en el caso, porque yo soy parte de la comisión, exigir que nos den y que nos informen los avances que ha hecho en esta materia, en este caso el Infonavit. En el caso del Foviste, pues también otra vez el discurso de amenazar que nosotros estamos en contra de los trabajadores y que vamos a hacer algo extraño. Yo creo que ese cuento nadie les cree. La prueba es lo que hizo la presidenta en el caso de condonar vivienda que se ha pagado incluso hasta 3 veces el valor de lo que estaba calculada su vivienda, y hoy una acción que se hizo que fue muy importante en el municipio de Tecámac, por ejemplo, estaba prevista la entrega de escrituras, pero también se logró la condonación de más de 400 créditos, porque la gente ya había pagado 3 veces su casa y nunca les daban la oportunidad de tener la certeza de lograr tener una vivienda. Y esto que estamos hoy alineando y estamos corrigiendo, yo celebro, porque a diferencia de aquí, la oposición sí me acompañó en la Cámara de Diputados. Yo presenté la reforma constitucional para que se pudiera alinear al concepto de lo que es la Agenda 2030, que se pudiera aceptar el concepto de vivienda adecuada. Es decir, en ese entonces la oposición sí acompañó esta reforma constitucional, y lo que se está previendo es que sean viviendas dignas, viviendas que estén equipadas, que cuenten con los servicios, no como en otros tiempos donde hay miles y miles de viviendas que están desaprovechadas, están deshabitadas, que no cuentan con los materiales que sean de acuerdo a las características que tienen de los sistemas constructivos en sus estados. Celebro que la senadora Alejandra Barrales diga que Movimiento Ciudadano va a acompañar en abstención. Siempre tienen estas posiciones gradualistas o siempre condicionando su participación Movimiento Ciudadano. Yo quisiera, y con esto cerraría mi intervención en una reflexión, el gobierno de Jalisco y el gobierno de Nuevo León quisiéramos que acompañaran al tener destinos turísticos como lo tiene Jalisco. Es lamentable saber que ninguna de las zonas turísticas cuentan con vivienda para sus trabajadores equipadas, que tengan los servicios, que tengan la posibilidad de tener un techo digno. Es realmente la posibilidad que hoy está haciendo la Presidenta de la República, porque se ha hecho una inversión importante en estos estados para abatir el rezago de vivienda, que es vivienda que está en condiciones vulnerables, vivienda que está en condiciones donde no cuentan con los servicios. Y bueno, Jalisco, sobre todo cuando fueron los Panamericanos y ahora se inunda y ahora tiene aguas negras, en fin, no terminaríamos de decir el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República por abatir y, por supuesto, de la mano del Plan México. ¿Es cuanto? Gracias, senadora. Muy bien, ya terminamos con la participación de cada uno de los partidos y de las fracciones parlamentarias. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral séptimo punto 3 del referido acuerdo, se abre
la ronda de intervenciones para la discusión del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Por lo anterior, solicito a la Secretaría registre los nombres de las senadoras y los senadores que deseen intervenir como oradores a favor o en contra, expresando con la finalidad de expresar su definición al respecto. Con mucho gusto, senador presidente. Se pregunta a la Asamblea si alguna senadora o senador desea intervenir como orador a favor o en contra, no sin antes anunciar que tenemos registrada a la senadora Gina Campuzano González del Partido Acción Nacional y consultarle el sentido si será a favor o en contra, senadora Gina. Bien, ¿alguien más desea participar? El senador Manuel Huerta, ¿a favor? Senadora presidenta, Mande usted. nada más pedirle que registre mi voto a favor, por favor, porque voy a entrar a una zona donde no tengo buena señal, por favor. Gusto, senadora Malú. Gracias, muy amable. ¿Alguien más desea registrarse como orador a favor o en contra? Yo presidenta, Manuel Reyes. Emanuel Reyes, ¿a favor o en contra? Por supuesto, a favor. Bueno, no sabemos, señor senador. Gracias. ¿Alguien más desea registrarse? Bien. Le informo, senador presidente, que se han registrado las siguientes senadoras y senadores para intervenir. A favor, el senador Manuel Huerta y el senador Emanuel Reyes, y en contra, la senadora Gina Campuzano. Por lo tanto, ¿usted concede el uso de la voz o yo ya en su No, por lo tanto, tiene el uso de la palabra para hablar a favor el senador Huerta. Bueno, yo aprovecho que no estoy de secretario y hablar a favor. En lo personal, yo ya dije, yo creo honestamente que la oposición no tiene un nivel de argumentación sólida, o más bien están planteando lo que en el fondo son o han sido. A la gente difícilmente se le va a engañar. Miren, ya en la parte final, a nivel teórico, ha habido dos formas de hacer vivienda: la producción social del hábitat y la producción privada, que es como lo estuvieron haciendo en el viejo régimen el PRI y el PAN, para ser más claros. Y son los que condenaron a la población, no nada más a las viviendas de mala calidad, sino a ilusiones ópticas de que eran propietarios de algo que acaba siendo nada. Esos eran robarse el dinero en despoblado. Homex, Aras, toda esta política privada mal llevada a la práctica que los hizo impresentables. El pueblo sabe esto. Hoy lo que se está planteando y haciendo, que es lo más importante, y por eso hablo, por eso sí sé de lo que estoy hablando, es ya no nada más en el papel, en la ley, ya en la práctica. Hoy en Veracruz y en muchos lugares, Infonavit está dando chulada de vivienda a 600,000 pesos en crédito. Y que ir a ver, hasta les va a gustar y hasta se van a querer comprar un departamento por allá, los que tengan derecho, porque también está real, legal. Y así como en ese lugar, bajo la dictaminación que esta Cámara de Senadores dio para ver esto de la vivienda adecuada, con estos parámetros, con esto que se puede medir, que se puede saber. ¿Qué es lo que está en debate? Es que se acabó lo de antes, la robadera. Ahora se tienen que hacer las cosas bien, las metas están claras. Ya habrá tiempo de plantear más a profundidad el análisis de lo que aquí estamos debatiendo. Yo pensé que cuando decían de diagnósticos, iban a decir, qué bueno que nos están aclarando que dejamos hecho un desastre porque había mucha necesidad, había mucho déficit, y ahora, como decía nuestra compañera Chavira, pues ya le bajamos una rayita que se puede medir al déficit de vivienda. Finalmente, para que ya no engañen, y con esto culmino, el propio dictamen establece un límite correcto y necesario para que ninguna de las acciones puedan comprometer
la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda ni de los derechos adquiridos de las personas trabajadoras. Y todavía además, el decreto prevé que no habrá ampliaciones presupuestales derivadas de su entrada en vigor, y vamos, si quieren, a seguirlo debatiendo, pero esto está en el texto, en el artículo 56. Tienen que leer bien y no querer engañar a los que no van a poder engañar, porque el pueblo sabe que lo que se está haciendo es correcto y no vamos con los privados, vamos con la capacidad. Sí va a haber obviamente privados, tiene que haber, se licitan, se ven, pero tiene que haber también más control y más participación de toda la sociedad. Es cuanto. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Gina Campuzano para hablar en contra. Gracias, con su permiso, presidentes. Primero quiero reconocer y agradecer en particular al presidente senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda, por su disposición de siempre para escuchar, por su apertura para construir y por reconocer que en este dictamen el trabajo previo de quienes hemos venido impulsando este tema desde hace tiempo. Es importante y se agradece porque la vivienda adecuada no ha sido fruto de un esfuerzo legislativo, ha sido fruto de un esfuerzo legislativo constante para que este concepto se reconozca y se fortalezca en nuestra ley. Y lo digo con toda claridad. Yo sí estoy a favor de la vivienda adecuada. Lo he trabajado desde el 2022, desde mi etapa como diputada federal, porque estoy convencida de que una vivienda no son solo paredes, una vivienda adecuada es agua, servicios, seguridad, movilidad, cercanía y un futuro para una familia. Pero también lo digo con la misma claridad, nuestro voto será en contra. Y aquí está el fondo del debate. El problema no es la vivienda adecuada, el problema es cómo quieren financiarla. El artículo 56 le da al Infonavit y al Fobiste facultades para adquirir, rehabilitar, construir, demoler, urbanizar, arrendar y transmitir inmuebles con los recursos de sus fondos. Y al mismo tiempo el régimen transitorio deja claro que no habrá ampliaciones presupuestarias para implementar estas nuevas funciones. Pero además el artículo 6 de la fracción segunda abre la puerta para atender no solo a derechohabientes, sino incluso a cualquier persona que busque resolver sus necesidades de vivienda. Estamos de acuerdo en querer ayudarlos. Entonces, pero la pregunta es muy sencilla. Si el gobierno no pone dinero nuevo, ¿de qué bolsa exacta van a sacar el dinero o los recursos? ¿Con qué recursos? ¿Quién va a pagar esa cuenta? Esa es la parte que considero peligrosa. Hay que pensarlo así. Cuando el gobierno quiere repartir apoyos, por ejemplo, los programas sociales, saca o separa del presupuesto. Entonces, pues si de verdad quiere construir casas para más personas, ¿por qué no aparta recursos públicos para eso? La respuesta es muy clara, porque ya no les alcanza, porque ya se gastaron el dinero y porque ahora quieren resolverlo con el ahorro de los trabajadores. Y yo no puedo acompañar este dictamen dejando estos artículos así como están, principalmente el artículo 56. No puedo firmar un cheque en blanco, no puedo hacerlo cuando este gobierno se ha pasado despilfarrando el dinero de los mexicanos, cuando primero se gastaron los guardaditos que le daban estabilidad al país, cuando ya endeudaron a México como nunca y cuando hoy deben más, pero hacen menos. A los mexicanos ya no se les puede seguir exprimiendo para corregir los errores de un gobierno que primero se gastó los fondos de estabilización y ahora quiere ampliar su margen sobre el ahorro de quienes trabajan y sí ahorran. Eso es abusivo. Ya vimos también la lógica de este gobierno. Ampliar la atención para más personas suena muy bien en el discurso y estaríamos de acuerdo si hubiera dinero separado del presupuesto. Pero si no se acompaña con estos recursos suficientes, lo que termina pasando es más presión sobre el sistema. Eso lo están haciendo en el tema de salud y ahora lo quieren repetir en vivienda, pero ahora con el ahorro de las y los trabajadores del Estado. El problema no es ayudar a más personas, en eso vamos a estar siempre de acuerdo. El problema es prometer más de lo que el sistema puede sostener. Y al final, con Morena, todo se reduce a lo mismo, poder y control. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Quién decide qué empresa participa? ¿Quién decide quién recibe una vivienda? ¿Quién decide quién renta y quién compra?
¿Quién vigila de verdad y quién responde si el modelo falla? La ley no lo deja claro, no está claro aquí. Nos dejan un se hará, pero no dicen cómo, no dicen quién y no dicen hasta dónde. Por eso, aún reconociendo el avance que representa incorporar el término de vivienda adecuada y el esfuerzo de quienes hemos trabajado para fortalecerlo en la ley, mi voto será en contra. Será en contra porque comparto el objetivo de fortalecer el derecho a la vivienda, pero no puedo acompañar sin reservas un modelo que amplía beneficiarios y funciones sin decir con absoluta claridad quién va a pagar la cuenta. No puedo avalar una redacción que deja abiertos riesgos reales sobre el uso de los recursos y sobre la protección del ahorro de las y los trabajadores. Ese dinero tiene dueño y mi deber es estar del lado de los mexicanos que lo ahorraron. Es cuanto, presidente. Gracias y muchas gracias, senadora Campuzano. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Emanuel Reyes para hablar a favor. Buenas tardes a todos, a todas, compañeras, compañeros. Con el permiso de la presidenta y de los presidentes, me da mucho gusto escuchar este debate, pero además reconocer las razones de peso que se han vertido al defender este dictamen, que dicho sea de paso, viene a fortalecer una estrategia que está resultando muy exitosa a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, que fue un compromiso de la presidenta Sheinbaum y que hoy, gracias a los esfuerzos coordinados entre las distintas instituciones, se está llevando a la realidad. Y hoy, pues definitivamente no estamos solamente discutiendo una reforma más, estamos dando un paso muy firme en la consolidación de la transformación nacional que vive nuestro país en materia de vivienda. Durante décadas México fue conducido bajo un modelo neoliberal que dejó profundas heridas sociales. Los gobiernos, particularmente de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, promovieron políticas que privilegiaron el mercado por encima de las personas, que abandonaron la planeación social de la vivienda y que permitieron el crecimiento desordenado de las ciudades, la marginación, el acceso limitado a los derechos básicos de todas las y los mexicanos. Se construyeron casas sin servicios, sin conectividad, sin condiciones mínimas de bienestar. Se habló de vivienda como mercancía, no como un derecho. Era un negocio para unos cuantos. Ese fue el saldo de un modelo que hoy estamos dejando atrás. Hoy, en contraste, en México pues se vive una nueva etapa bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque se consolida un proyecto de nación que pone en el centro la dignidad de todas las personas. Por supuesto, se privilegia la justicia social y el acceso efectivo a los derechos. Y el derecho a la vivienda pues también es un derecho no solamente constitucional, sino también un derecho humano. El dictamen que hoy estamos discutiendo es el reflejo de esta transformación profunda de la vida pública de nuestro país. No se trata definitivamente únicamente de actualizar un término, pasar de vivienda digna o decorosa a vivienda adecuada. Implica reconocer estándares internacionales, pero sobre todo implica asumir una responsabilidad de Estado. Pues este proyecto garantiza condiciones reales, medibles y exigibles para todas y para todos. Hoy establecemos con claridad que una vivienda debe de contar con accesibilidad, habitabilidad, servicios, seguridad en la tenencia y una ubicación adecuada, no mexicanos de primera, mexicanos de segunda, no, sino que se garantice la prosperidad compartida, que todas y todos caminemos por el mismo rumbo. Así estamos dejando atrás la simulación y avanzamos hacia la garantía efectiva de los derechos. Esta reforma también amplía la visión del Estado. Ya no hablamos solamente de familias, hablamos de personas, reconocemos la diversidad social de nuestro país y la necesidad de que nadie quede excluido. Fortalecemos además a instituciones fundamentales como el Infonavit y el Fobiste para que cumplan con su responsabilidad social, no solo como intermediarios financieros, sino como instrumentos de bienestar del pueblo mexicano. Este dictamen tiene un profundo sentido de justicia. Está pasando para quienes durante
muchos años vivieron en la pobreza, en el rezago, a tener la nueva oportunidad de acceder a la vivienda. Me parece indudablemente que aquí se privilegia una premisa de Andrés Manuel López Obrador por el bien de todos, primero las y los pobres, las y los trabajadores, por supuesto las juventudes, las mujeres, quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, porque tener una vivienda adecuada no es un privilegio, hoy es un derecho en la Cuarta Transformación, y garantizar este derecho es garantizar la dignidad humana. Hoy avanzamos a la transformación de México, corrigiendo el rumbo que por años se vivió y construyendo un país donde el bienestar deje de ser discurso y se convierta en una realidad. Por eso mi voto a favor, el voto de la mayoría, estoy seguro, y avancemos para poder cumplir los sueños, las aspiraciones de las y de los mexicanos, y que puedan contar con vivienda digna, que logre bienestar, que logre felicidad para todas y para todos. Enhorabuena y muchas felicidades. Gracias, senador Reyes. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a favor la senadora Guadalupe Chavira. Muy rápido, presidente. Esta condición de lo que establece el artículo al que se están refiriendo, que tiene que ver con el artículo 56, establecer con claridad que las acciones previstas, es lo que define esta redacción, en el presente artículo se realizarán salvaguardando en todo momento el patrimonio de los fondos de vivienda y los derechos de las personas trabajadoras. En ningún caso dichas acciones podrán comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos. O sea, lo dicho por nuestros compañeros y compañeras de la oposición que han abandonado esta sesión de comisiones es que ni los derechos adquiridos por las personas trabajadoras conforme a las leyes aplicables, es decir, se cuenta con la garantía y con el candado también, por así decirlo, que en el caso donde hay participación tripartita, nada se puede aprobar en el máximo órgano de gobierno sin la autorización de sus trabajadores. Así es que, pues es solo especular alrededor de eso. ¿Y qué estamos haciendo en este sexenio? Es poner a activar al Infonavit, al Fobiste, al CONAVI y a la sociedad hipotecaria, que son las que se encargan en la rectoría de esta materia. Hay, por supuesto, $1 billón que va a ser parte de la derrama económica. Se tiene contemplado, por supuesto, de hacer un crecimiento de vivienda en todas las materias que yo comentaba de estos organismos responsables, y por supuesto que también se abre, sobre todo en un esquema de mayor transparencia, con los desarrolladores a través de proyectos que se va a considerar el costo de la vivienda, que incluye el suelo y en este caso lo que decía el senador Huerta, que son $600,000, ubicación intraurbana y periurbana, factibilidades positivas, construcción de obras complementarias en caso de requerirse, procesos constructivos ágiles y registro de trabajadores en el IMSS. Vivienda de 60 metros, ya lo comentaba en mi anterior intervención, va a tener un porcentaje de área libre del 30 y el 40%. Gobierno federal va a ser el financiador, va a hacer el esquema de financiamiento de proyectos, facilidades administrativas, reducir tiempos y en espera de proceso, que también eso fue algo que nosotros modificamos, que no hay que esperar años para poder acceder al crédito. Hoy hemos acortado esas posibilidades. Hay un criterio que es importantísimo señalar: los jóvenes hoy tienen el derecho a su primera vivienda, las mujeres también son muy beneficiadas en este esquema, facilidades, por supuesto, para que en este caso haya un acompañamiento de parte de las dependencias de Semarnat, de Conagua y de CFE. Así es que estamos haciendo humanismo mexicano al aprobar esta importante modificación. ¿Es cuánto, presidentes? Y es que recordemos que miles de casas quedaron abandonadas porque simplemente no servían para vivir. Esos eran los modelos que nos entregaban los prianistas, y ahora que se habla de viviendas dignas se oponen. Qué hipócritas son. Entonces,
llega la pregunta inevitable: ¿por qué tanto escándalo? Pues la respuesta retumba en el recinto: porque se les acabó el negocio, porque se les está cayendo el negocio inmobiliario que durante años operaron desde el poder. Hoy ya no pueden hacer lo mismo y eso les duele. En pocas palabras, mientras la 4T empuja una transformación para que la vivienda deje de ser privilegio y se convierta en derecho, el PRIAN vuelve a votar en contra del pueblo, así sin máscaras, así de frente. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien enterados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.